Bueno, aquí estamos para hacerle una entrevista a Verónica. Verónica Carrizo es una paciente que operamos me acaban de decir, en el 2012, en diciembre del 2012, y cuya primera o su motivo de consulta era justamente sus problemas de vía aérea. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? Bien, muy bien, doctor. Gracias a Dios estoy bien, mi familia bien, todos sanos. Y bueno, la pandemia tratando de No, lidiar con el encierro, pero aparte de eso, bien, bien, gracias ok, a Dios. ok, qué rico. ¿Te acuerdas de tu cirugía? ¿Te acuerdas lo que pasaste hace ya 8 o 9 años? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ocurrió con tu tema de vía aérea? ¿De qué manera eh, tu cirugía hizo un cambio? Si no, si volviste a tener problemas. Cuéntamelo todo. En realidad, cuando me operaron, no me voy a olvidar nunca que la primera noche se quedó mi mamá cuidándome. Ajá. Y ella quedó impresionada porque cuando ya en la mañana, un poco ya más lúcida, me dijo, impresionante cómo respiras, porque casi no dormí en la noche para poder escucharte y me decía, es como un tubo abierto, como que el aire fluye sin problema, que a ella le llamó mucho la atención, Ajá. porque ya antes de operarme, primero empecé con el CPAP, Claro. a dormir con CPAP, pero ya llegó un momento que era insoportable, me dolía la cara, me marcaba mucho la nariz, entonces era complejo. Mm. Y ahí fue cuando decidí operarme y usted me dijo, ya, pues vamos, así que, Sí. ¿y cómo se llama? No volví a tener apnea, nunca más. Nunca más. Y Bien. nunca más. Desde el día que me operaron hasta el día de hoy nunca más he hecho apnea. No has vuelto Y a usar CPAP ni has no, tenido que ir a nada. control ni nada. Nada, nada, nada. De hecho, antes de operarme, ya el último tiempo, se turnaban conmigo para dormir, o sea, Claro, porque yo dormía y dejaba de respirar y me quedaba como claro, pegada. sí. Entonces, mi esposo, claro, él me tenía que mover para que yo respirara y igual era un poco cansador, entonces dormía, no sé, pues 2 noches él conmigo, otras 2 noches uno de mis hijos, después mi hija, porque era Ah, fome tener que estar claro. pendiente de mí y moverme. Sin lugar a Entonces, dudas. Sin lugar pero a ya una vez operada, no, nunca más hice apnea, Nunca más. nunca más. Fíjate Sí. que es importante, la gente de repente no se da cuenta lo mucho que afecta la apnea obstructiva, no solamente en los aspectos médicos, como los problemas metabólicos, todo el tema de concentración, de andar con mucho sueño, de quedarse dormido en todos lados, todas esas cosas habituales, pero además un tema de relaciones emocionales, cambia toda una perspectiva. En una mujer sobre todo es más complejo, porque claro, desde el hombre como que le importa menos. En ese sentido, ¿cómo ves tu calidad de vida en términos de la apnea? Mejoró en el sentido de dormir bien. A mí me dio resistencia a la insulina, Ah, yo pensaba que era o sea, en realidad después que usted me empezó a ver, empezamos a unir cabos de todo lo que me pasaba, que eran eventos aislados que yo no los relacionaba, como, no sé, que me preguntaba muchas veces lo mismo, porque se me olvidaba. Entonces me decían, pero mamá, me decían, ya me preguntaste eso, ¿por qué se te olvida? bien. Entonces, no sé, mi hija a la universidad, yo le decía, ¿cuándo tienes prueba? Tal día, ah, ya. Pasaban unas horas, oye, ¿cuándo tienes la prueba? Entonces me miraba como, mamá, ya es como tercera vez que me preguntas y ¿cómo no te vas a acordar? Me pasó algunas veces que iba a comprar a las tiendas, pagaba y no me llevaba las bolsas. O sea, Ajá. muy dispersa, muy desconcentrada. Y yo lo relacionaba tal vez que era yo, pero claro, después con todos los estudios de la apnea era por el tema de, Bien. de que no llegaba a un estado REM del sueño, se me olvidaban las cosas. Entonces, igual es incómodo porque que a uno la miren y le digan, oye, pero ¿cómo eres tan volada? Entonces, igual anímicamente eso afecta, porque uno dice, pucha, ¿por qué seré así si soy joven todavía? No,
claro. No soy abuelita, entonces una vez que ya me operaron, claro, dormía toda la noche, profundamente, mucho más alerta, o sea, ya más concentrada, y ya si me decían algo, me acordaba. Eh, Mira tú, qué interesante, porque la mayoría de la gente relaciona esos eventos, como tú bien dices, en forma aislada, no asume que es un todo y que somos un organismo que responde como un todo. ¿Y qué pasó con tu resistencia a la insulina? ¿Algo al respecto? sí, desapareció, Ah, ya. desapareció la respuesta. No has tenido No, que hacer medicación ni nada por el estilo. no, no, ya, porque en esa época me trataban con metformina, Claro. el Glafornil, pero no, no, ya no, no, no tomo. No, Y porque me han hecho exámenes y salen bien. sale de Salen chequeo y salgo bien, que no necesito, sí. Qué estupendo. En términos de tu, a lo mejor no te acuerdas, pero del proceso, que es una cirugía importante, y desde la perspectiva del gran avance que necesitabas a someterte, ¿te acuerdas de tu proceso en términos de cómo te acostumbraste a tu nueva cara? ¿Cómo fue este tema de la nueva mordida, de tu tratamiento de ortodoncia, de todas esas cosas que estuvieron alrededor de tu cirugía? ¿Los cambios de tu vía aérea fueron tan importantes que eso no importó o sí? Y cuéntame cómo lo tomaste esa parte. ¿Hubo que acostumbrarse de nuevo a tu nuevo rostro, cosas por el estilo? Sí, sí, me tuve que acostumbrar claro, porque, bueno, yo creo que no sé si le pasará a los hombres o también un poco más a las mujeres que son un poco más vanidosas, pero sí, fue un tema. Eh, yo entré súper confiada en la cirugía y no me voy a olvidar nunca que porque usted hace muchas entrevistas antes de los miedos, de lo que uno espera, y yo le decía, doctor, déjeme igual o mejor en cuanto estéticamente, porque obviamente yo había visto cirugías de usted en otras personas, en mi hija también, entonces fui muy confiada. Pero cuando me operaron, el primer tiempo es un poco complejo porque la cara reacciona, la piel a los estímulos del calor, del frío. Claro, Entonces, el primer verano fue como complicado porque me demoré en que se me deshinchara un poco la cara, y como yo vivía en Antofagasta, entonces en el verano si yo me subía a un auto que estaba muy caliente, se me ya. inflamaba la cara. Entonces, cuando me exponía a mucho calor, se me inflamaba, entonces era como que mi cara era muy, muy voluble, en cuanto como que no decantaba al 100%. Eh, y claro, obviamente las facciones de a poco se va desinflamando todo y va calzando bien. Al principio uno está medio asustado porque uno dice, ay, tengo la cara más gorda, uno no se siente cómoda. Claro. Hoy, al día de hoy, yo estoy completamente contenta como estéticamente, si se podría decir, cómo quedó mi rostro, pero cuando sí me operaron, ya pasado, no sé, 3, 4 meses, me empezó a suceder que me miraba una vitrina y miraba una cara y no me reconocía. De Ya. repente miraba y me daba cuenta que era yo. Y lo otro que me pasó, que gente que no había estado en contacto conmigo hace, no sé, no veía hace mucho tiempo, que no tenía ni idea que ellos me iban a operar, no me saludaban. No Entonces te yo les reconozco. decía hola, entonces no me reconocían, y de repente me miraban y por los ojos me decían, Verónica, ¿eres tú? Y yo les decía, sí, me decían, es que estás muy distinta, o sea, te reconocí por los ojos, pero de aquí para abajo estás como distinta. Y ahí yo les tenía que contar que había tenido apnea, eh, me habían adelantado todo por el tema de la respiración, pero con todas las personas todas me han dicho, ¿sabes qué? Quedaste mucho mejor, o sea, no es que antes te vieran mal, me decías, pero es distinto, pero sí te queda bien. Al principio sí, pues yo tenía como, me miraba, yo decía, habré quedado bien, habré quedado mal, como cuesta un poco mentalmente, no sé, como yo igual me operé un poco mayor, no tan joven, entonces como que mentalmente uno se acostumbra a un rostro, y a veces me miraba y yo decía, ¿me veré bien? Y a veces que veía fotos antiguas y decía, churra, ¿en cuál me veía mejor? ¿En esta o la otra? Pero es un tema como de inseguridad y no adaptarse, Sí, claro. pero, pero hoy en día prefiero 100% mi cara de ahora. Eh, Así es que
Y lo otro que, claro, cuando me operaron, una de las consultas que me hicieron, porque en realidad yo nunca había hecho conciencia que yo no tenía mucha pera, y era como así. Mm. Pero yo nunca no era un tema estético para mí. Entonces cuando el doctor me dice, ¿y te ha afectado ser así? Y yo quedé plop, yo dije que nunca me había dado cuenta que era así, porque en realidad realmente mi tema era terminar con la apnea. Correcto. Entonces, claro, después que me operaron, ver mi mentón más hacia afuera, los pómulos más altos, era como extraño. Pero no, yo quedé contenta. Cuesta así al principio, que uno no se Sin duda. reconoce bien, pero bien. Sin duda, y de hecho para ti, por el hecho de que habíamos operado un par de años antes, ¿cuántos años antes operamos a la Javi? A mi hija la operó como 2 años 2 antes, años más o antes. Eso tiene que haber ayudado para que tú menos. Sí. eh, entendieras el proceso y ya supieras lo que iba a ocurrir, sin lugar a dudas. No es lo que habitualmente pasa. Ahora, porque cuando yo te empecé a ver, que básicamente conversamos de tu apnea y te conté que había esta posibilidad, ¿cómo fue el que tú enrolaste rápidamente? Al principio usted me dijo, tendrías que usar CPAP, y empecé a usar el CPAP, y usé varias máscaras, mascarillas, la nasal, pero al final me marcaban la cara, era incómodo, eh, y ya lo que me llevó a hacerlo era que yo dije, voy a tener que hacer esto por el resto de mi día, de mi vida, o sea, todas las noches tener que conectarme a la máquina. Y ya en esa época vivía en Antofagasta, que justo en esa época hubieron temblores muy fuertes, Ya. después de un terremoto. Entonces, el último temblor muy fuerte que hubo, yo dormía, me olvidé que tenía el CPAP. Entonces, por ir a ver a mi hijo, me enredé en la manguera, me caí, se dio vuelta la máquina. Entonces yo dije, no, yo no estoy para... ¿Estabas Y ahí en, decidí que me operara. ¿Estabas en tratamiento en medicina del sueño allá en Antofagasta o aquí en Santiago? No, en Antofagasta, pero En- derivado con todas las indicaciones de claro, acá de claro. Santiago, sí. Y ahí Sí, hiciste todos los procesos, ahí te hicieron las polisomnos. ¿Te has hecho una nueva exacto. polisomnografía o no? No, la última que tengo es la que me hice con usted, que me hice dos, me parece, después de haber, pero Tenemos dos una de como bien control distantes. tardío, pero ya no Sí, es necesario hacerlo porque clínicamente no hay ninguna indicación. Así es que no sí. hay para qué tener el antecedente por solo academia. Qué rico escucharte, qué rico saber que en efecto el problema así de efectivamente se pasó. Hay pacientes que no tienen tanta buen resultado como tú. Bueno, básicamente porque suben de peso, porque tú nunca has tenido un problema de peso, en ti era estrictamente estructural. Y todas las cosas metabólicas que alcanzaste a tener no fueron tan severas. Hay pacientes que realmente cuesta mucho más que solo por el hecho de operarlos queden con el resultado tuyo. Y me encanta, no habíamos conversado, ahora te hago esta entrevista porque empezamos a hacer estos webinars, pero tengo todo tu seguimiento en la ficha, pero verte así de contenta, tan convencida, me encanta. Así es que me alegro mucho de eso. Eh, Ven a verme un día cuando ya pase todo esto, porque ahora es muy complejo, eh, para ver tu oclusión, tu parte articular, ¿te acuerdas que siempre es importante? Y conversar así más cara a cara, ¿te parece? Sí, de todas maneras. Bueno, mi esposo mandó un mensaje, dijo, oye, pero el doctor me tiene que entrevistar a mí, porque yo tengo que dar fe de que tú ya no roncas ni te quedas pegada, porque me decía, yo soy el más beneficiado con esto, porque él ya duerme tranquilo. Fíjate que no Entonces, tengo ninguna duda, no sí, yo tengo le dije, no, ninguna la entrevista es para mí. Yo no tengo ninguna duda. Y me acuerdo que después de operarte con él conversé más de alguna vez y él estaba realmente entusiasmado con el Sí, resultado en esa perspectiva. Sí, sí, tiene que haber sido de todas maneras un premio. sí. No, yo feliz y también estoy más segura a mí misma, porque eh, cuando conozco gente, de repente sale el tema, y yo digo, no, a mí me operaron, y me dicen, es que no podemos creer que te operaron la cara, ¿y qué te hicieron? Y digo, no, me cortaron de aquí hasta acá, y les empiezo a contar,
y me dicen, pero es que uno mira tu cara y no podemos creer que te hayan hecho todo eso. Me dicen, tu cara se ve tan bien, me dicen, tan normal. O sea, si alguien nos cuenta eso, pensaríamos que le queda chueca, algo, y quedan sorprendidos. Y bueno, yo siempre lo cuento porque el tema de la apnea, hay veces que es silencioso, hay mucha gente que lo tiene y no se conversa en las conversaciones cotidianas, no sé, cuando... Entonces yo siempre a veces que puedo lo cuento y lo recomiendo a usted además, porque yo digo, si quieren que no me tienen cirugía, además, pero sí, yo lo trato de comentar también como para una ayuda de índole social. Para que la gente se entere, porque realmente a veces pasa a ser un tema tabú, que prefieren no hablar de ello porque se sienten mal y hay todo un proceso que tienes toda la razón. Ojalá mucha gente escuche los testimonios como el tuyo para que realmente entiendan, hay posibilidades. Es una cosa multifactorial, hay que verlo de distintos puntos de vista, pero soluciones se pueden intentar como la tuya y tú eres el vivo ejemplo de un excelente resultado. Un gusto de haberte visto, y aunque sea por la cámara. Sí, por favor, ya nos veremos cuando termine esto, para que me controle, sí, de todas maneras. Listo, gracias. Cuídese. Saluda en casa. Ya, gracias, es su nombre, chao. Adiós.